María Paz, Alonso, gracias por venir. Gracias por la invitación. Quería tenerlos en el podcast porque ustedes son los mejores en ayudar a jóvenes a entrar a las mejores universidades del mundo. Estamos hablando de universidades como Berkeley, Stanford, Harvard, Georgetown, Princeton, MIT, Oxford, Cambridge, entre muchas otras. Han ayudado a sus clientes, a sus alumnos, a conseguir más de 42 millones de dólares en becas, lo cual me parece una locura. Por ejemplo, más de 70 de sus alumnos en los últimos 4 años han logrado un resultado en el SAT del 1% mundial, top 1% mundial. Son unos cracks. Entonces hay muchísimo de qué hablar por ahí, pero la otra cosa que también me parece interesante de ustedes, que he visto también de primera mano, y vale la pena mencionar que ustedes son pareja, están casados, es que juntos, a lo largo de estos últimos 10 años más o menos, han crecido un negocio que para mí es lindo, en el sentido de que lo manejan juntos, es recontra rentable, lo han escalado a ayudar a muchísimas personas, trabajan de manera remota, y es algo que les apasiona bastante, les ha dado un estilo de vida que desde mi perspectiva es increíble y creo que a muchas personas de nuestra audiencia les interesa eso, quieren eso. Entonces, de nuevo, muchísimo de qué hablar. Quería empezar preguntándoles, ¿vale la pena ir a estudiar al extranjero siendo latino? Totalmente. Hay diferentes formas de verlo, intangibles, tangibles. Eh, no sé si quieres, María, tú empezar por los intangibles. Bueno, claro, de hecho, o sea, de arranque nosotros como latinos estamos súper acostumbrados a que el colegio termina siendo una extensión, perdón, la universidad termina siendo una extensión del colegio, ¿no? Entonces los chicos van a la universidad, pero regresan a la casa, tienden a parar con el mismo grupo de alumnos, de repente se amplía un poquito su grupo social, pero usualmente tiende a ser una continuidad. Entonces, desde un ámbito primero de crecimiento personal de los alumnos, hay muchísimo que ganar estudiando afuera, saliendo de casa, pudiendo vivir solo, estudiando con chicos de muchas culturas, ¿no? De culturas de todo el mundo, de muchos países, abres tu perspectiva, ¿no? Y empiezas a conocer un mundo que de repente no estaba en ese momento en tu visión, ¿no? Entonces, normalmente los chicos cuando regresan después de un año siempre nos van a visitar, o sea, el proceso es tan cercano que en verdad terminan siendo súper cercanos a nosotros también y te das cuenta la diferencia en el crecimiento solamente personal del alumno en un año. O sea, como por ejemplo una vez fuimos a comer con un alumno comida india y yo decía como que tú no comías nada, cuando yo te conocía comías papitas y nuggets. Y me dijo, no, ahora como comida india, comida vietnamita, o sea, de todas partes del mundo, porque está acostumbrado a convivir con personas de todas partes del mundo, de diferentes tipos de culturas, y se nota en verdad en todo, ¿no? También eso sumaba bastante a que en la mayoría de países del mundo, así sea Europa, sea Asia, los estudios son en inglés. Entonces, terminas la carrera con un inglés casi nativo que te permite luego poder posicionarte en cualquier empresa a lo largo del mundo, ¿no? ¿Qué otras variables podrían decirte, oye, vale la pena estudiar afuera? Eh, en sí también el acceso a la calidad académica. Hablamos que los profesores tienen todos doctorados, la infraestructura, carreras de vanguardia. Hay muchas carreras que, digamos, UPenn, una de las Ivy Leagues, recién ha sacado este agosto la carrera de AI. No sé cuánto demorará para que a un país como Perú o un país de Latinoamérica llegue esa carrera oficialmente a la universidad, ¿no? Pero, digamos, este tipo de tecnología, este tipo de cosas llegan primero a las universidades del extranjero. Entonces, por ahí va a un lado el tema intangible de por qué debería pensar estudiar en el extranjero. Ahora, hay un lado un poco más también concreto, data dura, numérica, que podría convencer también a entender, oye, esa es una muy buena opción, ¿no? Y es el tema de el retorno sobre la inversión, la rentabilidad. Eh, de hecho, existe un mito y trabajamos muy duro en los países que visitamos, en los colegios, con los padres que trabajamos, de romper ese paradigma de que estudiar en el extranjero es más caro que estudiar en tu país local. Tal vez hace 10 15 años podría haberlo sido, o sea, pero hoy por hoy la educación en los países de Latinoamérica, en universidades privadas, puede llegar a costar, si consideras también el costo de vida, porque hay que ser equitativos. O sea, si yo estoy pensando en irme a estudiar, me invento, a España,
voy a incurrir en los gastos de los estudios y los gastos de vivir, mi cuarto, mi comida, el seguro, qué sé yo, ¿no? Muchas veces cuando pensamos oye, y si te quedas en el país, solamente pienso en cuánto cuesta la universidad, pero mentira. También vas a comer, vas a transportarte, va a haber un seguro, o sea, entonces, cuando realmente haces esa comparación con equidad, te vas a dar cuenta que los países latinoamericanos en universidades privadas pueden estar costando los 5 años alrededor de 70, 80, llegando hasta de México hasta $120,000 toda la carrera. O sea, hablamos que la educación son unos 60, $70,000 y el costo de vida son los otros 50, $40,000 por los 5 o 6 años que van a durar las carreras, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, oye, estoy invirtiendo cerca de, supongamos en el caso de Perú, ¿no? Una carrera universitaria puede llegar a costar $90,000 en las escalas más altas en las universidades privadas. Eh, ¿Qué puedo acceder con ese mismo dinero en el extranjero? Y la realidad es que con menos dinero de eso puedes acceder a muy buena educación en el extranjero. Eh, las universidades en Europa, por ejemplo, que son públicas, y de hecho la mayoría de universidades en el mundo son públicas, en Europa, en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos hay muchas también, em, tienen costos muy accesibles. Y un año de estudios por completo, con todo incluido, cuarto, seguro, comida, puede estar 20, $25,000. La educación tiende a ser de 3 años, así que puedes terminar con un diploma por igual o menos de lo que te cuesta estudiar en tu país, pero accediendo a todo lo que María Paz comentó, ¿no? Eh, pero también accediendo a una calidad educativa un poco superior. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene eso de adicional, no? El tema es que cuando te gradúas en esos países, luego accedes al mercado laboral en esos países, ¿no? Generalmente tu visa de estudios viene por lo menos con un periodo de 3 años de poder quedarte a trabajar y plasmar tus estudios en una práctica profesional, y los salarios en extranjeros son mayores. O sea, comparado a Latinoamérica, un salario europeo puede ser 2 veces, y en Estados Unidos llegar a ser hasta 5 o 6 veces lo que podría ser en Latam. La razón por la cual tú dices de que es igual de caro o más cercano, en el peor de los casos de lo que la gente cree, es porque, bueno, en ciertos lugares como Europa, el gobierno subvenciona la educación, sería en parte, y en otra parte, por ejemplo, te estás hablando del mercado de Estados Unidos, es porque hay muchas oportunidades de beca, que eso hace que se reduzca la inversión total y sea parecido, casi igual o igual a la platina. Claro, ahorita te he dado ejemplos sin beca. O sea, totalmente, como tú dices, subsidiados por los gobiernos, educación de altísima calidad a costos bajos, inclusive a costos bajos para alumnos internacionales. La pensión en las universidades europeas, los aranceles, la pensión, el costo de estudios anual puede ser de unos 10,000, $11,000. El resto es lo que te cuesta vivir allá, ¿no? ¿Y cuánto cuesta una pensión en tu país local en Latinoamérica, en una universidad privada? Exactamente lo mismo, ¿no? Más o menos por ahí, o sea, pueden ser más o menos, ¿no? Pero entonces, ahora sí, vamos al tema de becas, que es otro mundo por completo. Digamos, Estados Unidos es el rey, ¿no? Yo no sé si tú quieres ahondar un poquito más en el tema de becas en Estados Unidos. O sea, sí, Estados Unidos tiene un sistema de becas para alumnos, bueno, para los americanos definitivamente es súper atractivo, pero para alumnos internacionales también, ¿no? Lo que buscan es tratar de retener talento, sin importar las condiciones económicas de ese talento. Entonces, las universidades, sobre todo las privadas, tienen donaciones que exalumnos hacen que solamente están destinadas para becas. Y las universidades tienen, digamos, un pozo interesante del cual distribuyen para tratar de retener el talento. Entonces ahí el reto no termina siendo necesariamente los costos, sino el lograr la admisión. Una vez que logra la admisión a ese tipo de universidades altamente competitivas, la universidad te cobra lo que tu familia puede pagar. Entonces hacen obviamente un análisis, ¿no? de costos y digamos, de ingresos de la familia, pero en principio, si tienes un alumno talentoso que está buscando plantearse este tipo de metas, el dinero no debería ser
no debería jugar un rol, ¿no? Y las universidades entienden eso y tratan de esa forma retener a los chicos que más valor pueden aportar, ¿no? A su comunidad. Vamos a hablar de todo el proceso de cómo logran ayudar a sus alumnos, clientes a entrar a estas universidades, tanto a nivel pregrado como posgrado. Vamos a hablar de todos los retos y desafíos y también de todas las implicancias de este proceso que mucha gente no sabe. Ustedes se le acercan papás todos los días a preguntarles cómo hago desde que son niños. Eh, pero para dar un poco de contexto y luego vamos a hablar también de cómo crecieron el negocio en sí, toda esa parte de negocios bien en la onda de era digital. Pero ustedes estuvieron afuera, ¿cierto? Los dos. Entonces ustedes han encarnado esa experiencia, entonces hablan de primera mano. No, cuénteme un poco de sus experiencias. Bueno, en realidad, sí, hemos tenido la suerte, el privilegio de poder ser afuera diferentes ramas, ¿no? Primero, por el ámbito educativo, tanto María Paz y yo pudimos estudiar en la Universidad de Pensilvania una maestría en educación, específicamente en el área de emprendimiento en educación. Es la única universidad en el mundo que tiene esta maestría, este, súper chévere. Conocimos gente de diferentes industrias, súper capos, y nos permitió en el momento en el que estábamos en nuestras vidas, en la empresa, poder tener ese extra que necesitábamos para poder escalar la empresa y entender un poquito cuál queríamos que sea el norte para el futuro de la empresa, ¿no? Entonces, estudié en una Ivy League, los profesores son pues brillantes, unos capos, tus alumnos son unos capos, eh, el poder gozar de estar allá, ¿no? Estudiando en la universidad, es una experiencia muy diferente a lo que también ambos experimentamos al estudiar también en Latinoamérica, porque también lo hemos hecho, o sea, no toda nuestra educación ha sido en el extranjero por completo, ¿no? Y luego, María Paz, tú tuviste también un grado en Europa. Ujú. Sí, también tengo una maestría en innovación y emprendimiento en HEC, en Francia. Y bueno, como decía Alonso, en verdad la experiencia de la maestría fue bastante interesante porque yo sentí que aprendí un montón de mis compañeros, ¿no? Habían personas en la misma industria, digamos, todos estamos en la industria educativa, pero desde ángulos muy distintos. Entonces te pones a ver puntos de vista que quizás no te hubieses considerado antes, ¿no? Desde diferentes stakeholders que de repente tienen cierta visión de lo que tú estás viendo desde otro punto. Y eso me pareció un aprendizaje bien interesante durante la maestría, ¿no? Y hasta ahora, de verdad te digo que con mis amigos y con mis profes de la maestría, si tengo a veces alguna idea que quiero imponer o quiero que alguien me dé un poquito de feedback o que me la critiquen, que me digan todo lo que ellos ven que yo de repente no veo, porque cuando a veces uno tiene una idea es como con tu bebé, ¿no? Entonces sientes que todo está bueno. Nos juntamos, de hecho hemos ido hasta hace poco a la reunión por los 10 años de la maestría con un montón de amigos y súper interesante porque en cada una de esas interacciones aprendemos un montón, ¿no? No, me encanta. Yo no viví esa experiencia de estudiar afuera, sí tuve la oportunidad, el privilegio de irme a intercambio 6 meses y lo que mencionas de esa experiencia de entrar y sumergirte en una nueva cultura, de estar rodeado de gente de distintas culturas que por lo general no resides en Latinoamérica fue invaluable. Eh, Antes de entrar al proceso, porque quiero profundizar sobre, de nuevo, cómo se logra esto, ¿cuál es un poco la data? ¿Cuánta gente en Latinoamérica se va afuera? ¿Porcentajes? ¿Números? ¿De qué estamos hablando acá? Mira, en realidad, Perú es tendencia actualmente en todo Latinoamérica en cuanto a envío de alumnos al extranjero. No te creo. Sí, ¿En Sí, verdad? sí, sí. sí, sí, sí. El gobierno americano emite año a año un reporte que se llama Open Doors, que básicamente publica cuántas visas F1, que son las visas de estudiantes, están emitidas. Y en el 2022 versus 2021, Perú fue el tercer país en la región con mayor crecimiento, únicamente después de Argentina y Chile. ¿A qué se debe? ¿Por ustedes? Varios factores, definitivamente varios factores. Y 2023 versus 2022, el que acaba de salir hace poquito, Perú es el número uno con una tasa de 23% de crecimiento en un año. Entonces, em, hay muchísima gente queriendo irse.
Hay otros reportes, hay un reporte de la UNESCO que te dice cuántos alumnos estudian en cada región, pero sí, o sea, hay gente que está cada vez pensando mucho más en irse afuera y tú lo notas en los colegios, o sea, mientras que antes pues podía haber un colegio que te decía, oye, son 2 alumnos, ahora tú hablas con los directivos, el liderazgo del colegio y te dice, más de la mitad de la promoción ya se va. Y hay algunos que te dicen, son 10% quienes se quedan. Entonces ya la demográfica cambió. Ahora, estamos hablando de los colegios, llamemos premium de cada país. Eh, O sea, cuando digo premium me refiero a los de mayor nivel socioeconómico. eh, Para decir que la mitad. no, o sea, definitivamente sí. Los colegios con mayor tipo de ingreso económico. Y ha cambiado inclusive la demográfica de lo que sucede en el país. Eh, Hay mucho más, el targeting de las universidades, digamos, locales, está siendo ahora un poco más hacia gente de las diferentes regiones. Entonces, la industria total se está moviendo. O sea, el que hayan alumnos que se vayan afuera, piénsalo para una universidad local, cómo me cambia mi estrategia de reclutamiento, a quién recluto, ¿no? Entonces, se está moviendo muchísimo. Eh, pero, ¿cómo impacta eso, digamos, en una persona que puede estar ahorita viéndonos, que tenga un hijo de 14 años o que quiera hacer su maestría cada 2, 3 años? Impacta en entender primero que de acá a 2, 3 años van a haber el doble de postulantes, pero las mismas vacantes. Entonces, si tú sueñas con que tu hijo vaya, así tú dijiste, a un Harvard, a un Oxford, a un MIT, cada vez va a ser más difícil y más difícil y más difícil porque cada vez van a haber más postulantes y más postulantes Y mejor preparados también. y no cambian las vacantes. O sea, no es que dicen, ah, ahora hay más peruanos yéndose para afuera, hay más vacantes para Perú. No funciona así, ¿no? Entonces, eso es como tenemos que interpretar la data de cómo se está moviendo el mercado realmente. No, algo que también creo que fue súper importante es el tema de la pandemia, que ahorita vemos las repercusiones en el acceso a servicios digitales. Nosotros tenemos muchos chicos de provincia que antes no hubiesen pensado quizás estudiar en el extranjero, pero que hoy en día a esos padres les cuesta tanto mandar a su hijo a Lima como mandarlo a Europa. Entonces sí hay, digamos, un cambio interesante, ¿no?, de movilización de estudiantes. Tú y yo sabemos que tenemos que dar a nuestros equipos y empresas las herramientas necesarias para salir adelante. Estuve averiguando sobre laptops para mi equipo y aprendí que un error común que cometen dueños y líderes de empresas al momento de querer comprar justamente laptops para su organización es elegir líneas de uso personal en lugar de equipos pensados especialmente para negocios. Le escribí al equipo de HP, nos reunimos y nos dieron para probar su línea de laptops para negocios, como esta HP ProBook 455 que tiene procesador AMD Ryzen 7 serie 7000. ¿Qué tiene de especial para negocios a diferencia de una para uso personal? Dos cosas. Primero, su resistencia. Cumplen estándares militares, soportan hasta 4500 metros sobre el nivel del mar, temperaturas extremas y las caídas del día a día. Segundo, su seguridad avanzada. Con HP Wolf Security protege tu laptop de ataques cibernéticos gracias a capas de protección, como aislamiento de amenazas, prevención de malware, protección del navegador y seguridad de datos. Clave hoy en día con tanto trabajo remoto e híbrido. Descubre, al igual que yo, cómo estas laptops pueden impulsar y proteger tu negocio. Entonces, profundizando, cuando se juntan con un alumno o un padre de familia, ¿por dónde empiezan? Vienen a ustedes y le dicen: estoy pensando enviar a mi hijo al extranjero, o estoy tratando de motivar a mis papás a que acepten llevarme al extranjero. ¿Cuál es el paso uno? Generalmente viene la familia y nos dice, estoy pensando, evaluando opciones de que mi hijo estudie en el extranjero. Y dependiendo del enfoque, generalmente eh, se trabaja diferentes aristas en la conversación que les ayuda a entender si el extranjero les va a proveer un valor agregado o no, ¿no? Entonces primero se les dice, ok, de quedarte en tu país de origen, ¿dónde estudiarías? ¿No? ¿Cuánto te costaría? O sea, empecemos a hacer números que no has hecho al momento de cuál sería el costo de quedarte en tu país local. Entonces, un punto de comparación. Exacto. Ujú. Que muchas veces te sorprende decir, ah, no, oye, no había pensado en eso, ¿no? Ok.
¿Eso qué significaría en tu vida? Es una continuidad de el colegio, tu mismo grupo de amigos, que vas a estudiar en español, qué carreras, ok, ¿cuánto vas a ganar cuando egreses? Hablemos también de eso. ¿Cuánto paga el mercado local de tu país? O sea, entonces primero ponemos la base de lo que sería quedarme acá. Habiendo hecho eso, luego hablamos de qué posibilidades existen de estudiar afuera, los costos de los diferentes países, el tiempo de duración, los caminos de admisión, los beneficios, todos los beneficios que hablamos hace un rato de los valores agregados, luego cuando egreses los salarios, y ahí es donde llegamos a una conclusión de, ok, ¿está en sus posibilidades eso? Y muchas veces sí está porque muchas veces cuesta lo mismo. Me cuesta lo mismo quedarme acá que irme allá. Pero me he dado cuenta con la conversación que el irme allá es un no-brainer. O sea, por donde lo vea, tengo miles de factores que hacen que la experiencia tenga muchísimo mayor retorno a quedarme acá. Entonces, ese es el punto, digamos, de inicio de la conversación. Y ahí empiezan a explorar, que te lleva a la siguiente pregunta de, a ver, ¿dónde voy o qué opciones tengo, no? ¿Algo por el estilo? Sí. Exacto. O sea, ahí empezamos a trabajar un poco más con la familia, con los chicos, educándolos mucho también sobre cuál es la diferencia de estudiar en Estados Unidos versus el Reino Unido o Europa continental. Todos los sistemas educativos tienen sus diferencias, sus pros y sus cons, y muchas veces los chicos no lo saben. Porque ven algunos nombres que de repente suenan, que pueden ser bonitos, pero la idea para nosotros es ayudarlos a encontrar cuál es el lugar ideal para cada uno de ellos, ¿no? Y eso viene con muchas conversaciones de exploración, mucho trabajo también de, digamos, de psicólogos que trabajan en nuestro equipo, que ayudan a los chicos a ir encontrando su norte, pero también con mucho aprendizaje, como te decía, ¿no? Mucho, digamos, es bastante entender cómo funciona para en base a eso ver qué es lo que mejor podría calzar con cada uno de los alumnos. Todo lo que estamos hablando ahorita es medio apto para pregrado como posgrado de cierta manera. Los conceptos que hemos hablado, de ahí vamos a desglosar empezando por pregrado. ¿Cuáles son esos factores principales? Hablando, por ejemplo, del pregrado. Mencionaste de que empiezan a desglosar estas diferentes cosas que un alumno podría querer de su carrera. También de seguro hay factores que los papás quieren imponer sobre ellos. ¿Cuáles son estos factores? Yo creo que en realidad lo que hay que dejar en claro es lo que somos nosotros primero, ¿no? Porque en Educa lo que somos consultores educativos independientes. Entonces, no tenemos ninguna vinculación con alguna universidad, convenios comerciales. Entonces, piénsalo así como yo a veces lo explico como, quieres comprarte una casa y contratas a un agente de bienes raíces. Es el mejor ejemplo para los padres de entender qué están obteniendo nosotros. Vienes a buscar el mejor futuro para tu hijo y buscas un consultor experimentado que te ayude a entender dónde va a ser ese futuro. Entonces, ya toda esa parte del diseño de plan, ahorita María Paz va a profundizar un poquito más en ello, pero partimos de entender de que lo que buscamos para nuestros clientes es ayudarles a cuidar su inversión, la inversión que están haciendo en sus hijos, ¿no? Muchas otras empresas, si no todas las otras empresas de la TAM, son agencias, que es otro modelo de negocio que sí representan un portafolio de universidades limitado, que comisionan y no necesariamente buscan lo mejor para ti, sino de lo que ellos tienen en su portafolio, ¿no? Entonces, si hay una diferencia en justamente lo que María Paz va a explicar ahora es el método que utilizamos para llevarlos en ese camino. Primero, desde el estilo de educación que estamos buscando, por ejemplo, una educación más flexible o una educación un poquito más pragmática o con una mayor estructura. Hay chicos que no tienen muy claro qué es lo que quieren. Para ese tipo de chicos, de repente, un sistema que les da la flexibilidad de probar, de llevar diferentes tipos de cursos y no necesariamente cerrarse en una materia específica puede ser un momento de crecimiento importante. Hay otros chicos que no, que necesitan una estructura muy clara para que les pueda ir bien y sepan cuáles son los siguientes pasos. Entonces, para ese tipo de chicos hay otro tipo de estructuras educativas que podrían hacer un mejor fit, ¿no? Entonces, ir buscando cuál es el lugar donde ese alumno o alumna va a poder maximizar su experiencia. Sobre ese punto, ¿cuántos chicos, qué porcentaje dirías ya llegan ustedes a sus 15, 16, 17 años habiendo
yo quiero estudiar esto porque quiero que mi profesión sea esta? Muy pocos. Y los que llegan, o sea, te diría menos del 20%. Y los que piensan que saben lo que quieren, normalmente se cambian de carrera. Porque, o sea, es muy normal, ¿no? Tener 16, 17 años, pensar que quieres una cosa y luego cuando te enfrentas a eso que pensabas que querías, te das cuenta que no era como tú pensabas. También hay mucha idealización de parte de los chicos de cómo son las carreras, de cómo funcionan el día a día. De hecho, según data del gobierno americano, 3 de cada 5 alumnos en Estados Unidos se cambia por lo menos una vez de carrera. Y de hecho eso para un sistema americano es normal. No es mal visto, no hay ningún problema, te puedes cambiar, te puedes mover. Es más, es celebrado. O sea, es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? En cambio, en un sistema europeo, dado que hay puntos de inflexión previos a la educación superior, los chicos van, digamos, de manera más directa a lo que ellos están buscando, ¿no? Es un poquito más pragmático. Ya escuchaste, si te cambiaste de carrera, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. No pasa nada. Entonces, ese es un primer factor, ¿no? A ver, ¿qué tanto sé o no qué quiero estudiar? Y eso marca un inicio de la búsqueda de opciones entre qué tan flexible o no es la universidad o las líneas de carrera. Buenazo. Ese es un factor. ¿Qué otros? ¿Cuánto quiero invertir? También, o sea, el rango de inversión es amplio y hablamos acá sin entrar al tema de becas, ¿no? O sea, si veo precio de etiqueta, podemos hablar de 20,000 a 100,000 dólares al año, todo incluido. Este, Cuando hablamos de becas, eso puede reducirse. Tenemos más de 10 alumnos actualmente que pagan cero. Le paga a la universidad el pasaje, la laptop, la ropa de invierno. O sea, alumnos brillantes que han podido ingresar a esas universidades que, como María Paz explicó al inicio, permiten poder subsidiar la diferencia que tú puedes pagar y en el caso de ellos es el 100%. Entonces, en realidad es otro factor importante con cualquier familia entender cuál es tu posibilidad económica. Y si tu respuesta es cero, yo requiero saber eso porque mi plan estratégico de trabajo contigo va a ser diferente porque yo tengo que tratar de llegar a ese objetivo, ¿no? 42 millones de dólares en becas ustedes han conseguido para sus alumnos, para sus clientes. ¿De qué depende que tenga una beca o no? Hay dos tipos de becas. Las becas a la necesidad, como justo comentábamos hace un rato, que principalmente se enfocan en el sistema americano. Es decir, que si tú logras el cupo, van a evaluar cuál es la necesidad económica de la familia y te van a completar todo lo que tu familia necesite. Y las otras son las becas al mérito, ¿no? Y el mérito se tiende a medir a través de factores un poquito más cuantitativos, como lo son las notas del colegio y los resultados de los exámenes estandarizados. Entonces existen las dos, hay chicos que tienen combinación de las dos, se pueden sumar, chicos que solo tienen una o solo tienen la otra, depende de la institución y cuáles son sus políticas para los alumnos internacionales. Si soy el alumno promedio, con promedio, tal vez un poco por encima del promedio, tal vez mi nota era un, qué sé yo, un 7 sobre 10, un 16 sobre 20, algo por el estilo. Hice actividades extracurriculares, pero no era el capitán del equipo ni nada por el estilo. ¿Tengo chance de una beca? Depende de qué universidad postulas también, Y ¿no? O sea, también ahí yo creo que entender que la mayoría de conversaciones que tenemos empiezan con el padre diciendo, quiero A, B, C, H y quiero una beca, ¿no? Entonces, no hay ningún padre que creo que Que no intente, evite que no intente. esa última parte de, y quiero una beca. Entonces, lo más importante acá es entender, yo les digo, a propósito les digo esto, ¿no? ¿Y qué significa una beca? Y me responde, ¿no? Una beca, me dan la definición de la RAE, de lo que es una beca, y le digo, oye, no, yo sé que es una beca, o sea, ¿qué significa una beca para ti? Entonces empiezan a decirme, un 20%, un 30%. Y yo le digo, ¿de cuánto? ¿De 100,000 dólares? O sea, 30% de 100,000 dólares, ¿te acomodaría pagar 70,000 dólares? No, 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 no. O todo relativo. ¿Qué es una beca para ti? Entonces, pasamos de factor quiero una beca a, eventualmente llegamos a decir, este es mi presupuesto. O sea, siempre regresamos a lo mismo, porque tenemos que trabajar con la palabra presupuesto. Entonces yo le digo a un padre, imagínate, tú me dices, mi objetivo es, quiero ganarme media beca.
ok, la universidad que cuesta 100 te dio 50% de beca y tú pagas $50,000 al año. Cuando yo puedo conseguirte una educación en una top 100 del mundo por $25,000 al año en Europa sin beca. Entonces, el obsesionarnos también por la palabra beca puede sesgarnos a tomar malas decisiones que no necesariamente sean eficientes, ¿no? Entonces, lo que buscamos como consultores es entender cuál es tu presupuesto y cuáles son las mejores opciones que podemos llegar a tener con ese presupuesto. Ya, buenísimo. Entonces, para decidir dónde quiero estudiar, un primer factor es qué tan flexible es la universidad. Segundo factor importantísimo, presupuesto. Independientemente si me dan una beca o no, ¿cuál es el número total de dólares que quiero invertir a lo largo de mi carrera? Ahora de seguro se sacan un montón de padres de familias y dicen, yo quiero que mi hijo, mi hija, mi estrella vaya a Harvard, vaya a Georgetown, vaya a tal universidad. Ustedes tienen que tener conversaciones duras. ¿Cómo son esas conversaciones? Cuando le dices a un padre de familia, mira, tu estrella es una estrella, es una estrellita, sus notas no dan. ¿Cuál es el tema de las notas, el currículum que tiene que tener un alumno? ¿Cuáles son las diferentes líneas, niveles que ustedes ven? O sea, digamos, podríamos resumir el proceso como que en 4 variables importantes. Lo que son las notas, la parte académica del cole, donde van notas, cartas de recomendación, los estandarizados, te van a comparar, o sea, ahí el examen es igual para todo el mundo, porque yo puedo ser el primero de mi cole, pero en un cole chiquito y de repente es fácil ser el primero cuando tengo un cole grande y de repente con una malla curricular más compleja, es más difícil ser el número 1. O a nivel países, tal vez, o sea, puedes decir, o sea, yo me imagino que en India hay un montón de cracks que nos dan vueltas por el nivel de intensidad de estudios que hay allá. Sí, es durísimo ese mercado. Luego también las actividades extracurriculares, qué más has hecho, cómo te has desarrollado, qué tipo de impacto has tenido, qué tan constante o coherente has sido con las cosas que has logrado. Y finalmente tienes los ensayos, que ya es, digamos, la última etapa donde los chicos toda esta información la van a poder plasmar y poder identificarse y ser o contarle a la universidad quiénes son ellos de manera única. Entonces, a lo largo de este proceso vamos a tener algunos indicadores cuanti, como que donde vamos a poder ver dónde está tu hijo, ¿no? Como que en qué promedio está, en qué estandarizado está, ¿no? Para poder saber exactamente dónde colocarnos. Igual, nada es blanco y negro. O sea, tiende a haber ciertos rangos pero las universidades van a tener un proceso de evaluación bastante holístico, ¿no? Tomando en cuenta todos estos factores. Generalmente cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación con los chicos, ellos mismos y los papás se empiezan a dar cuenta de que no era tan fácil como querían. O sea, no porque soy el primero en mi prom voy a entrar a Harvard, no, sino que tengo que competir realmente contra los mejores de todo el mundo, porque los cupos principalmente van para los internacionales. O sea, lo dividen en nacionales e internacionales. O sea, esos cupos son muy peleados, ¿no? Y estratégicamente, cuando le dan esas opciones, le dicen, ya mira, vamos a aplicar a 2 que segurísimo entras, qué sé yo, 3 que probablemente entras, pero no son las que te estiras, y luego tal vez hay 1 o 2 que como que acá estamos estirando, y si entras, buenísimo, y en el peor de los casos no pasa nada. O sea, se hace una lista en base a data estadística, que son los factores que me pasa acaba de comentar, ¿no? Pero yendo un poquito más temprano en el proceso, cuando el padre recién llega y dice, quiero Harvard, eh, lo primero que justamente se les menciona, es decir, el perfil para un Harvard es por si acaso esto, ¿no? A, B, C, D, eh, para que una de dos, o se den cuenta si es que son material Harvard, por decirte, o si están camino a ser material Harvard. Entonces, porque lo más importante acá es que para nosotros es que el 100% de nuestros alumnos intente ser su mejor versión. Entonces, si yo sueño con ir a Harvard y no lo logré, bueno, iré a la segunda, si no a la tercera, iré a la cuarta, ¿no? Pero justamente esa es la mentalidad que inculcamos con todos nuestros alumnos. Aspire lo más alto que puedas y déjalo en la cancha y veremos hasta dónde llegas, ¿no? Ya cuando haces la lista, que ya es parte final del proceso, o sea, porque nuestro proceso de trabajo es un proceso de acompañamiento
que puede ser de varios años en el diseño de toda la estrategia de cómo te ayuda a lograr ese perfil que la universidad busca. Piénsalo como que una pieza de rompecabezas específica y te ayudamos pues a tallarla para que tú tengas lo más parecido a lo que ellos buscan, hasta la parte final, que es lo que me la pasa acá de decir de cómo te ayuda a armar la lista, con un análisis cuantitativo, cualitativo de las variables que se presentan. Y ya en esa etapa final de la lista, el alumno se ha dado cuenta si es que realmente llegó a ser lo que la universidad buscaba o no, ¿no? Quiero hablarles sobre el Internet 100% fibra óptica de WIN Empresas. Hoy atienden a más de 4.800 clientes en los principales sectores económicos del país, como banca y finanzas, industria y comercio, gobierno y educación. Cuentan con un equipo propio y certificado para atención y soporte 24/7, asegurando que tu empresa esté siempre en línea y tu internet funcione sin problemas. Nada de bots o AI, un ejecutivo y un técnico especializado que te brindan una atención ágil y soluciones cloud, ciberseguridad y servicios gestionados a la medida. La conectividad 100% fibra óptica de WIN Empresas ofrece velocidades de conexión mucho más rápidas, estables y seguras en comparación a otras opciones, sin esperas frustrantes para acceder a tus aplicaciones clave en la nube o in situ. Lo mejor, la conectividad también es escalable. ¿Qué significa eso? A medida que tu empresa crece y necesitas más ancho de banda, la conectividad puede adaptarse para satisfacer tus demandas crecientes. Cuentan con más de 40 alianzas estratégicas con fabricantes líderes de tecnología que les permite proveer una propuesta de valor que acompaña la evolución digital de tu empresa. Ponte en contacto con WIN Empresas visitando winempresas.pe para acelerar el crecimiento y la evolución digital de tu empresa. Ahorita hablamos del proceso. Pero el tercer factor, después de nuevo, la flexibilidad, las líneas de carrera, el presupuesto y de la mano con eso la posibilidad de entrar a donde quieres entrar en base a currículum, notas, etcétera, vendría a ser el estilo de vida, me imagino. Claro, o sea, ¿qué estás buscando en esta etapa? ¿Y qué han aprendido por ahí? O sea, si yo estoy pensando en irme a estudiar afuera y estoy considerando Estados Unidos versus Europa, versus una universidad privada, versus pública, versus, qué sé yo, distintos climas, qué sé yo, ¿qué han aprendido sobre recomendaciones típicas que dan dependiendo de estilos de vida? Yo creo que es el menos considerado por los padres. Yo hablar desde la perspectiva de los padres, yo quiero, María, que hables desde los alumnos. Los padres generalmente vienen con el paradigma de rankings. Quiero que mi hijo vaya a la mejor rankeada. Entonces, si entró a las 6, las 7 y la 8, voy a elegir la 6, ¿no? Entonces, no sé si la 6 queda en la montaña, en la ciudad, en el pueblo, si está en el frío, en el calor, si está con liberales, conservadores. Elegir la 6, ¿no? Eh, el alumno, no sé, creo que tú puedes profundizar un poquito más porque tú interactúas más con ellos. Me Creo que parece la psicóloga. sí es más consciente de esas decisiones, ¿no? Sí, o sea, también al comienzo la mayoría ya un poco con los paradigmas de los rankings, que creo que es lo normal, ¿no? Que es lo que pueden ver y lo que pueden medir en ese momento, pero profundizamos y trabajamos mucho en el tema de la experiencia universitaria. ¿Cómo quieres que sea esta etapa de tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres estar, justo como decía Alonso, no sé, en la montaña, rodeado de naturaleza? ¿O quieres estar en una ciudad donde haya muchas cosas que hacer? ¿Quieres una universidad donde haya 500 personas en tu salón o necesitas algo un poco más pequeño? ¿Qué estilo de vida quieres tener? ¿En qué industria quieres trabajar después? Porque eso es algo que también a veces está un poco, digamos, está dividido de manera regional. Entonces, si quiero ciertas industrias, tengo que estar en ciertas universidades porque las Finanzas es el este, tecnología es el Exacto. oeste. O sea, las contrataciones no es que alguien que estudia en una costa se va a ir a la otra, es muy raro, es muy poco común, tienden a ser regionales. Luego, si es que mi meta es estudiar y regresar, o estudiar y luego quedarme allá, qué países son más amigables para ese proceso. En verdad tratamos de evaluar muchas variables. De hecho, conversamos mucho con nuestros exalumnos para que les cuenten a los chicos cuáles fueron factores que ellos no tomaron en cuenta y que se dieron cuenta después, ¿no? Entonces, hacemos, de hecho, todos los años como un worksheet que trabajamos con los chicos donde les preguntamos qué es lo que no te cuestionaste y que ahora te lo cuestionarías ya que estás en la universidad. ¿Hay algo típico sobre eso? Que ves que tal vez muchos recién se dan cuenta, por más de que ustedes
los trataron de guiar de la mejor manera posible. Sí, generalmente va hacia cómo es el ambiente dentro de la universidad. O sea, si estás en un pueblito o si estás en una ciudad grande, ellos piensan que es ciudad, pero muchas veces vienen de una ciudad grande, como lo es Lima, y llegan allá a lo que sería considerado una ciudad pequeña, donde a las 8 de la noche ya no hay nada, todo está cerrado, es una experiencia bastante diferente, no están muy acostumbrados a eso. Entonces, eso es algo que al comienzo como que les cuesta un poquito manejarse, ¿no? Entender estos nuevos paradigmas que se van poniendo y el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida de las diferentes culturas. Un estilo de vida americano es diferente que un estilo de vida europeo, ¿no? Acá en este podcast nos escuchan más padres de familia que ese público de 15, 16, 17 años. ¿Cuál es la típica pelea? La típica pelea entre el padre de familia y el hijo, hija. Tú, María Paz, yo sé que tú has jugado más como la segunda mamá ahí en muchos casos, teniendo que mediar entre lo que muchos quieren versus lo que sus papás quieren por ellos, ¿no? Claro, o sea, los papás muchas veces, y es normal, creo, van a buscar la opción como que en sus cabezas sea lo seguro, ¿no? Como que lo que luego te va a ayudar a sí o sí entrar a un mercado laboral, lo que en papeles, en ranking se vea más bonito. El retorno de inversión. Claro. A nivel numérico, no da tu Exacto. experiencia de vida y qué tanto creces como persona. Es que es una inversión, estás invirtiendo en el futuro de tu hijo, entonces tienes que verlo de esa forma. Claro, Pero está el lado también del alumno, ¿no? claro. El lado de la experiencia del alumno mismo y qué es lo que está buscando, ¿no? Y muchas veces no están buscando lo que los papás piensan que que ellos quieren buscar o lo que ellos hubiesen buscado si hubiesen estado en esa posición. O sea, hay chicos que quieren estudiar liberal arts, que es más hacia las humanidades, para profundizar más en la manera de pensar y luego hacer una maestría para enfocarse. Eso es algo que a veces a los papás les choca, porque los liberal arts son universidades pequeñitas, rurales, en las afueras, y son altamente competitivas, solamente que es un estilo de educación completamente diferente al que ellos se hubiesen imaginado. Hay mucha gente exitosa que ha estudiado eso. Muchísimos. O sea, de hecho, lo que buscan ahí es formar el pensamiento crítico. No se enfocan tanto en la carrera, sino en la persona. Y luego ya te especializas en tu maestría. O sea, es muy normal en ese tipo de mercados tener la maestría pegadita al pregrado. Entonces hacen 4+1 y terminan 5 años ya con una maestría, ¿no? Y a nivel continentes, siento que cada día veo más jóvenes yéndose a Europa versus lo que antes era Estados Unidos. ¿Por qué es este trend? Definitivamente por un tema de costos. O sea, como te decía al inicio de la conversación hoy día, cuando haces el flujo de caja de cuánto me costaría estudiar en mi país los 4 o 5 años con los costos de vida, cuánto me costaría estudiar en Europa, muchas veces sale igual. Entonces, hay gente que ya descubrió esto. Oye, no es más caro, pero allá tengo todos estos beneficios. Carreras de vanguardia, la cultura del país, el inglés, los profesores, luego los salarios. Me voy, ¿no? Entonces, yo creo que Europa es el canal más accesible a poder ir a estudiar afuera. Eh, Reino Unido, los separamos como un destino diferente. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos tienden a ser una barrera de entrada un poquito más alta por los costos mismos del país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso a paso para entrar a una universidad en el extranjero? ¿Cuáles son los distintos exámenes que tengo que llevar, los documentos que tengo que llenar? Y para empezar, ¿con cuánta anticipación debería empezar a pensar sobre este tema? O sea, lo ideal es empezar 4 años antes del año en el que se postula. Y eso puede cambiar entre colegio y colegio. O sea, si tienes un colegio con bachillerato y hacen 12 años, eso sería empezar en el verano de segundo a tercero. Si tienes un colegio con currícula nacional, sería en el verano de primero a segundo. ¿Ahí qué estás haciendo? O sea, practicando para el examen, estás ya viendo tus estás opciones. trazando, digamos, el plan de trabajo de lo que vas a ir haciendo como para no dar puntadas sin hilo. O sea, cada cosa que hagas sea un pasito más cerca a tu meta y no hagas cosas que al final no necesariamente van a sumar y van a quitarte. Las actividades extracurriculares, el plan de ello. Regresemos otra vez al concepto de
lo que tú dijiste hace un rato, hay tantos primeros puestos como colegios hay. Entonces, si yo soy buen alumno, ¿no? Y nada más me dedico a ser buen alumno y me gradúo del colegio siendo buen alumno, Eres uno eso, más. eso no me abre las puertas a nada, porque soy uno más de los 10.000 colegios de mi país. Entonces, si yo ya aspiro a algo de prestigio desde el inicio, ¿no? Se tiene que trabajar con esa antelación como una partida de ajedrez que vas a ir moviendo en qué momento, que es lo que María Paz comenta, ¿no? Ujú. Bueno, y en este tiempo, digamos, cuando uno empieza con anticipación, lo que vas haciendo es armando un plan de trabajo que va a poder ser coherente con lo que estoy buscando y con las metas que quiero lograr, porque al final del día el recurso más escaso que van a tener los chicos va a ser el tiempo. O sea, no tienen suficientes horas hombres para poder hacer todo lo que van a querer hacer y al nivel que las universidades altamente competitivas lo hacen. Entonces, en ese proceso nosotros empezamos con los chicos, como te contaba, 4 años antes de que empiecen su proceso de postulación, para ayudarlos a ir tomando las decisiones estratégicas que los van a acercar cada vez más a su meta. Y eso viene de un ámbito extracurricular, puede ser curricular también, se puede complementar con diferentes formas de poder ampliar el currículo de ese alumno, académico, preparación para exámenes estandarizados. En realidad vemos el proceso como un todo, porque las universidades lo evalúan como un todo también, no van a ver solamente una dimensión, ¿no? O sea, hay muchos alumnos con buenas notas. Lo que quieren saber es qué más, por qué tú. Ya, entonces, ¿cuáles son estos exámenes estandarizados y otras cosas que tienes que realizar para postular? En Estados Unidos sé que hay el SAT, En ¿no? Que es el examen pregrado, estandarizado en pregrado, sí. y luego en Europa es otro examen, ¿o no? O sea, en pregrado en Estados Unidos es el SAT. em, en cualquier lugar del mundo que estudies en inglés, va a ser el TOEFL o el IELTS, que son, digamos, dos marcas similares. Eh, y hay algunos países en el mundo que a nivel nacional tienen su propio examen, digamos España, Italia, algunos otros, que también lo puedes exonerar con exámenes tipo el SAT también, ¿no? Entonces, generalmente, si es que piden algún examen de admisión, el SAT tiende a ser el examen El más aceptado, digamos, el más elegido. conocido. Y ya, bueno, hay universidades que ya se ponen un poquito más específicas, ¿no? Donde te ponen sus propios exámenes, y incluso hay universidades que el examen cambia por carrera. Entonces, si quiero postular a tal carrera, el examen va a tener cierta estructura, ¿no? Ya depende del nivel de rigurosidad de la universidad, que es lo que está buscando en sus alumnos. Entonces, hablando de cómo entrar a las mejores universidades del mundo, tienes que sacarte una buena nota en el SAT. ¿Cuál es la clave? Bueno, la práctica es algo súper importante. Empezar con anticipación también. No tanta como 4 años. De hecho, hay un sweet spot, como que entre cuándo debería yo empezar a prepararme, porque tengo que tener cierta base, pero no puede ser tan al final porque va a haber una presión de tiempo muy intensa. Em, y hay una curva de aprendizaje porque no se parece a lo que estamos acostumbrados en el colegio. Entonces, al comienzo a los chicos les parece como que súper raro y necesitan primero acostumbrarse a cómo tomar el examen para luego ya poder como masterizarlo, ¿no? Sí, es un examen netamente de velocidad. Entonces, muchas veces hay alumnos que tienen el paradigma de que porque soy bueno en el colegio, no requiero estudiar para este examen. No tiene nada que ver. Puede ser muy bueno en el colegio, pero ese es un examen de velocidad. Y yo siempre digo a los padres, el éxito en el SAT es una sola palabra: compromiso. Horas de inversión estudiando, repasando, y tiene un poco de sentido. O sea, para llegar a estos puntajes de los que te hablas hace un rato en el 1% mundial, que son puntajes de más de 1.500 puntos, los chicos han invertido más de 100, 200, 300 horas estudiando para este examen, porque finalmente tienes 1 minuto 12 segundos en inglés por pregunta en promedio y en mate 1,36. La única forma de yo resolver un examen de casi 100 preguntas en esos tiempos es habiendo practicado y practicado y practicado. Pues se Ahora, repiten hasta cierto punto las preguntas, ¿no? más o menos, pero hay una razón por la cual te piden llegar a eso, ¿no? Que es el tema
de el por qué las universidades están poniendo el valor al SAT, ¿no? Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Ahora para las universidades, durante la pandemia, muchas quitaron el requisito de SAT porque no se podía físicamente ir a tomar un SAT. Pero las universidades en realidad hoy en día les es muy difícil diferenciar a los alumnos por las notas porque hay una inflación de notas a nivel mundial gigante. O sea, cada vez es más fácil sacarte una buena nota. Entonces es difícil poder diferenciar si tengo 2 alumnos buenos, cuál es mejor que el otro. Y entonces están regresando a las variables, digamos, más concretas como lo son el SAT. O sea, ya a partir de este año, muchas universidades quitaron el test optional, o sea, ya es obligatorio mandar los SATs, porque al final el SAT te está hablando, un alumno que tiene un buen SAT es un alumno que está comprometido, que lo ha hecho con tiempo, que se ha dedicado, y esas son finalmente características que las universidades están buscando, un alumno resiliente que de repente no le sale bien al comienzo, pero sigue y trata, porque eso es lo que finalmente va a pasar en la universidad, van a haber momentos donde no te va a salir tan bien, pero quieren saber como que tu estamina, ¿no? Como que si puedas seguir avanzando contra eso y pueda finalmente ser exitoso. Y eso es lo que finalmente las universidades quieren con el SAT. No es porque tenga una complejidad académica súper difícil, sino es más, quiero ver que pusiste el esfuerzo y que le pusiste el tiempo para lograr los puntajes que yo estoy buscando, ¿no? Te sacaste una notaza, de ahí viene creo que el ensayo, ¿no? Tienes que escribir un ensayo que de cierta manera tal vez demuestre un poco de tu personalidad, cómo vas a cambiar el mundo. ¿Cuál es la clave ahí? Hazle la pregunta del ensayo a él, a ver qué responde. Ah, cuéntame en qué momento dejaste de ser niño. ¡Wow! La mayoría, o sea, si tú ahorita no lo puedes contestar, imagínate un chico de 16, 17 años que muchas veces me dicen, yo todavía soy niño, todavía me siento niño, no sé en qué momento dejé, como que cuál fue ese momento de transición, ¿no? ¿Esa es la única pregunta o como...? No, va, no, ya, no, ya. hay como 5 o 6 O sea, preguntas. hay las clásicas, ¿por qué quieres estudiar en la Universidad X? ¿O por qué quieres estudiar esta carrera? Hasta las más abstractas como eh, si en el mundo hay recursos limitados, ¿por qué existen los buffets? Entonces es como que, uh. Y de hecho, esa pregunta la hemos tenido alumnos respondiéndola con teoremas matemáticos, desde perspectivas físicas, desde perspectivas filosóficas. O sea, lo que buscan es que tú expreses el cómo respondes este paradigma de recurso limitado y limitado de tu propia visión. Entonces, Y tratan de conocerte más ya como persona. Creo que tendría que decir algo así como, no me gusta mentir, yo sigo siendo un niño. De alguna manera darle la vuelta de manera creativa, ¿no? ya, cuando yo postulé hace, Hay que mantener esa mentalidad de niño. No sé cómo darle la vuelta para decir algo interesante. yo postulé hace ya 20 años al pregrado y la pregunta que me hicieron es, si tuvieses $20, ¿en qué los gastarías? Ahora, te hago la pregunta a ti. ¿Cuál piensas que es la respuesta común a esa pregunta? Que un alumno escolar respondería a esa pregunta. En una clase de algo, en una inversión educativa, lo donaría a alguien que tenga menos, algo por el estilo, ¿no? Ya. Muchos dicen, lo invertiría para ver Claro. cómo cambia. Y Todo al rojo. y esas son las respuestas erradas, porque realmente tú con $20 no vas a donarlos, no vas a invertirlos. O sea, ¿qué vas a hacer? Fácil, vas a ir a McDonald's y comprarte una hamburguesa y una gaseosa, ¿no? Entonces, el que responde buscando que la universidad piense de ti esta visión que tú no eres, la universidad te anula. El que responde lo que realmente eres. Oye, Quieren que seas tú. ¿no? Es Quieren lo que que seas buscan. tú, que seas genuino, no lo que ellos piensan, lo que tú piensas que ellos quieren escuchar, ¿no? O sea, la mayoría, cuando conversamos un poco de esta parte es, ¿cómo te imaginas a qué es el admissions officer, no? Y la mayoría dice, un señor, como que... La mayoría de admissions officers son chicos que se acaban de graduar, son jóvenes, y quieren escuchar algo real, ¿no? O sea, con esos $20, como dice Alonso, me fui a McDonald's, me compré una hamburguesa, hice tal cosa, o sea,
porque claramente no los vas a invertir, o a veces también te preguntan, por ejemplo, cuéntame qué es lo que lees en tu tiempo libre, y hay chicos que ponen como The Economist, o como que claramente la universidad sabe que un chico de 16 años en su tiempo libre está viendo TikTok, está viendo YouTube, o sea, no son los intereses de un chico, y eso está bien, o sea, no pasa nada. Lo que quieren saber es quién es ese alumno genuinamente y cómo va a poder encajar con la comunidad universitaria, ¿no? Hablando de cómo entrar a las mejores maestrías, posgrados del mundo, ¿qué han aprendido? ¿Cómo es distinto a todo el proceso que han contado de cómo entrar a las mejores universidades en pregrado? Es súper distinto. De hecho, lo hemos vivido de primera mano y yo creo que, bueno, primero hablando un poco de nuestra vivencia. Al inicio contamos un poquito de que habíamos empezado con la maestría en Penn en educación, ¿no? Y la elegimos en un momento, bueno, por decisión propia somos empresarios, no porque nadie nos pedía esto. Como te dije, es un programa muy específico que se llama Emprendimiento en Educación. Entonces, empezó con una necesidad de haber llegado a esta industria educativa con un know-how previo de ambos tener bachilleres en negocios. Entonces, queríamos conocer un poco más del mundo educativo y buscamos una maestría en educación. Visitamos universidades, de hecho fuimos a 4 universidades, a Stanford, a UPenn, a Harvard y a Columbia, em, a ver los programas. Y, por ejemplo, entrevistas en cada universidad, llegas a Stanford, fue la primera, de hecho, que visitamos, y nos dijeron, bueno, ¿y ustedes tienen experiencia programando? ¿No? Ah, bueno, por si acaso el 60% de la población estudiantil de la maestría la tiene porque por lo general son edtechs. Entonces, lo que te están diciendo en ese momento básicamente es no vas a ingresar, uno, y dos, no es tu lugar tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ahora que te lo digan porque, y tampoco es que yo estoy buscando hacer una edtech. Entonces me di cuenta como que, ok, no es para mí. Llegué a Penn, que tenía ese programa entre Wharton, la Escuela de Educación y la Escuela de Diseño, y me senté con la directora y le conté la historia de Educa y todo, y me dijo, como que esto es lo que estamos buscando. O sea, un emprendedor en educación. Y me sentí como que, ok, esto es. Luego, Harvard era un programa más hacia un emprendimiento a nivel social, ¿no? Si quieres como que irrumpir en el mundo público, social. Y dije, bueno, eso no es tampoco lo que hacemos. Y en Colombia era más que todo hacia liderazgo, como que dirigir colegios o instituciones de mayor número, ¿no? Entonces fue como que, ok, realmente la que nos añade valor es Penn, y postulamos a Penn y fuimos a Penn. Y ya cuando decidimos la segunda maestría, fue un poco que María Paz se orientó más por la innovación y el modelo francés, que es diferente al americano. De hecho, mientras ambos estudiamos la segunda maestría, yo fui a hacer un MBA a Babson, que es 100% emprendimiento. Se notaban las diferencias en el modelo que hay aprendiendo en Francia, en HC, este, mientras lo que venía yo aprendiendo en Babson, ¿no? Y de hecho, tú dirás, ¿por qué haces un MBA ahora, no? O sea, entonces como que, y viene un poco a entender de que, oye, cuando yo estudié negocios en la universidad, eh, todo era teoría, porque yo no tenía una empresa, entonces, que las 4 Ps, sí, pues, A, B, C, H, pero no se aplicaban. Entonces, el MBA me ha servido de manera increíble, sobre todo los cursos selectivos, en que cada uno lo he elegido de una manera quirúrgica a lo que hoy mi empresa necesita y los he aplicado de manera inmediata. O sea, a la semana que empezaba el curso lo empezaba a aplicar y nos ha ayudado a dirigir mucho el rumbo actual de la empresa, hasta inclusive a través de un curso que debe llegar a desarrollar y tener hoy en día un departamento de AI dentro de Educa, ¿no? Entonces, em, se aprende muchísimo con esas maestrías, pero ¿por qué Babson? Tú dirás, o sea, en su momento pudo haber sido Wharton, estuve en conversaciones, pero dije, oye, yo
quiero ir a una escuela enfocada 100% de emprendimiento. Y Babson es la que es, pues, la cuna, ¿no? Claro, creo que das a entender algo muy importante en cómo se diferencia tal vez los estudios de pregrado de la maestría, y me encanta que uses tu experiencia personal, que es, ok, el pregrado es donde tal vez abres un poco más tu mundo, estás yendo a conocerte un poco Exploras. más, a explorar, etcétera. Como mencionaste, 3 de cada 5 personas, María Paz, se van a terminar cambiando de carrera igual, versus la maestría, sea un MBA o otro tipo de maestría, tienden a estar muy especializadas. Sí, hay categoría de MBA, ¿no? Masters in Business Administration, es de negocios, pero luego el mundo de negocios es súper amplio. Tú te has metido en educación, hay otra gente que quiere tal vez meterse más al tema de finanzas y tal vez Wharton es ideal para ellos. Sé que, por ejemplo, tal vez Kellogg es más de marketing, etc. Tú mencionaste Babson es más de emprendimiento. Entonces, importante lo que resaltas, que es a la maestría, ya que no es una inversión que en el caso de ustedes la han hecho como emprendedores, o sale de tu bolsillo, es bien propio la razón de querer invertir en ello. Em, Anda con una idea clara de a dónde quieres trabajar o qué quieres hacer acabando esa maestría. ¿Qué quieres lograr con esa maestría? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál va a ser para qué la estás haciendo? Y ahí, en verdad, como decías, en verdad es súper, súper específico. O sea, dentro de una misma escuela puedes encontrar programas que son así como calzan exacto con lo que alguien está buscando, a diferencia del pregrado que es, quiero estudiar negocios, y negocios hay en muchas partes. El tipo de maestría es muy, muy, muy específico, y la idea es que y la idea es que estés claro con lo que estás buscando. Si vemos el mundo de las maestrías, cómo lo conceptualizan, ¿no? A nivel, así son las de Europa, así son las de Estados Unidos, hay estas categorías. Yo te doy dos datos curiosos antes de responder tu pregunta. Generalmente el primer motivo por el cual las personas buscan una maestría, esa es data que las universidades te dan, es cambiar de industria. O sea, generalmente es el último momento en mi vida en que puedo cambiar de industria. Imagínate, tú terminaste la universidad, hiciste supply chain 8 años, bueno, ahora haces tu maestría y te vas a pharma o te vas a consultoría. Y Entonces, la mitad termina en ya, consultoría. ¿entiendes? Es como que el momento en que puedes cambiar de industria. Y la segunda estadística es buscar pareja. Entonces, entonces algunas personas van también por ese motivo de poder, digamos, consolidar algo por ahí. Pero ya respondiendo un poco más a su pregunta en cómo se diferencian totalmente, o sea, desde los enfoques teóricos, la visión que tienen las universidades en cuanto a enseñanza, la duración también, los costos. O sea, hay MBAs en universidades súper buenas en Europa, eh, que podríamos llamar una universidad buena para negocios. Las que tienen lo que se conoce como la triple corona. Las tres acreditaciones máximas que las universidades de negocios pueden lograr. Y hay universidades en Europa que puedes estudiar en inglés su maestría a pesar de que esté en Francia, en Países Bajos, tal vez por unos 25.000 dólares al año, ¿no? Versus pues que estudiar pues en Kellogg, en HBS, en Wharton, pues puede ser al año unos 125.000 dólares. Entonces, si hablamos que son costos diferentes, em, no sé qué más tú quisieras aportar por ahí un poco en el tema de diferencias. Bueno, de hecho, diferencias culturales, como justo te contábamos, la maestría que yo hice en Francia difería un montón de la maestría que Alonso hizo en Babson, y muchas veces tocaban temas similares, pero desde perspectivas distintas, ¿no? Entonces, hemos conversado bastante de eso. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que finalmente estás buscando tú? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿En qué industria te quieres posicionar? O sea, hay que darle un par de vueltas, digamos, más específicas que lo que tendríamos que darle en el pregrado, ¿no? A lo que estamos buscando. Y algo que es súper interesante, que justo también mencionaba Alonso, es que como ya has aplicado, ya has trabajado, todo lo que aprendes lo vas a ver con otros ojos, ¿no? Incluso muchas cosas cuando empiezas a hacer la maestría, nosotros estudiamos un pregrado en negocios, decía, como que esto lo vi en su momento en negocios, lo vi en su momento en pregrado,
pero como que no lo entendía de la misma forma en la que lo estoy entendiendo ahorita, ¿no? Entonces es encontrar qué es lo que realmente te va a añadir valor a ti, ¿no? Hacia dónde quieres tú luego transicionar. Yo sí creo que también hay otra diferencia. O sea, hace un rato te iba a decir que el peor error que puede un padre hacer en pregrado al elegir la universidad de su hijo es basarse en rankings. O sea, rankings es una variable de muchas que se analiza, pero si solamente ves rankings, a veces yo tengo padres que en una primera reunión me dicen, bueno, ¿y qué universidad me recomiendas para economía? Yo le digo, Sí, ok, si no lo quieres conozco. poner en Google mejores universidades de economía, ahí está la respuesta, pero esas no son, ¿no? Hay muchas formas de poder elegir la universidad que ya lo hemos conversado. Generalmente en maestrías, el ranking sí va a tener un peso mayor. O sea, yo creo que el paradigma puede cambiar un poco porque es el último grado. O sea, es ya el título final de tu currículum. Y pues mientras mayor sea el nombre, más retorno vas a poder sacar luego a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, creo que sí es un paradigma que puede cambiar entre un pregrado y un posgrado, tratar de buscar el mejor nombre posible. ¿Dónde crees que está la línea, el cutoff de ya después de este número del ranking baja drásticamente, exponencialmente el retorno de inversión? Es que depende mucho de lo que tú quieras invertir, porque de vuelta hay, eh, por ejemplo, MBAs, como te decía, muy buenos en universidades en Europa que tienen mucho prestigio, inclusive en el mundo, en la TAM, por 40% de lo que te cuestan las americanas y puedes tener mismos línea de carrera sin tener que ir tan allá, ¿no? Lo otro que sí es que en las maestrías hay más becas. Más becas por el lado de programas de las embajadas, programas de los gobiernos. Entonces hay más oportunidades a poder buscarme alguna beca que me permita acceder a la maestría. Y finalmente, siempre existe esta posibilidad de que si tú entras a una muy buena maestría, imagina que tú entras a una Ivy League o una top, ni siquiera son las Ivy Leagues, como que son las top 100, por decirte, de Estados Unidos o del mundo. Existen empresas que financian las maestrías a alumnos internacionales. Son dos o tres empresas. Así que ni siquiera la barrera de entrada es no tengo el dinero. Entonces, si tú estás dispuesto a hacer una maestría, tienes las becas locales, si no las logras, postula, intenta ver si la universidad te da algo de beca y si no, te pueden financiar esas entidades tu maestría. Obviamente luego puedes eh, retornar ese dinero con tus ingresos nuevos, ¿no? Versus pregrado, ¿qué cambia del proceso de admisión? Hablamos de las distintas variables que hay que tomar en cuenta, ¿no? Desde el presupuesto, las notas del examen, que el equivalente tal vez al SAT en pregrado, en maestría en MBA es el GMAT. Luego tienes tal vez lo que era el currículum en pregrado, que por ahí hiciste de niño unas cosas buenas. En maestría ya has trabajado en la mayoría de los casos. Hay gente que lo hace medio que de corrido. Pero ya has trabajado, hay gente que ha sido militar, hay gente que ha sido deportista, hay gente que tuvo una carrera muy acelerada en el mundo corporativo. ¿Cómo han visto que afectan estos distintos factores y cómo cambian estos factores en comparación a pregrado? O sea, de alguna forma la estructura va a seguir similar en el hecho de que tienes estos 4 pilares que van a ser evaluados, solamente que van a ser evaluados desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, las notas de la universidad van a ser evaluadas, van a ser evaluados los estandarizados, pero ya cuando trabajas, por ejemplo, el currículum, ahí ya pues no, si fuiste capitán del equipo de fútbol o no, en nivel maestría no es tan importante, sino más los resultados que has tenido a lo largo de tu vida profesional, ¿no? Entonces, poder demostrar datos tangibles, ¿no? Como que hice esto, logré esto, como que tener KPIs para medir tu propio desempeño, ser mucho más específico con la data que le presentes a la universidad. Y luego la parte de la motivación, que es a través de los ensayos. ¿Por qué quieres hacer esa maestría específicamente? ¿No? ¿Por qué tú? Entonces también regresa un poco, la estructura es similar, solamente que la forma en la que se analiza cambia. ¿Hay un momento ideal
para postular a una maestría en cuanto a edad para optimizar entrar a las mejores universidades? Generalmente la data que te tiene a dar es finales de los 20, o sea, 27, 28, pero puede ser antes, puede ser después. em, Varía mucho, en verdad, a lo que tú quieras en qué momento, ¿no? Pero añadiendo un poquito a lo que dice María Paz, en realidad yo te hago una pregunta que les suelo yo hacer a los alumnos que buscan eh, ayuda un poco de maestrías con nosotros. Imagina que tú me dices quiero estudiar ciencia de computación, computer science en Stanford. Cierra los ojos y piensa, primer día de clases, ¿quiénes están a tu costado estudiando la maestría contigo en Stanford, computer science? Entonces, ¿quiénes son? Son founders, ¿no? De startups, ¿no? De estas, O unos genios del eh, código que van ¿no? a fundar los Entonces, futuros startups. ¿por qué yo me dejo una silla en esa aula? Entonces, ese es lo que tenemos que tener en mente para poder trazar una línea profesional desde las prácticas en la universidad hasta lo que yo hago luego de la universidad, qué trabajo voy buscando, cómo voy saltando de trabajo a trabajo, que me permita luego decirle a Stanford, oye, yo tengo lo que requiero para tener una silla. Sí, en este podcast, por ejemplo, el que recuerdo, he tenido dos personas que hicieron un MBA en Stanford y los dos, claro, tenían un super currículum por el lado profesional, habiendo trabajado en startups, en negocios de alto crecimiento, también con componentes sociales. Entonces, como dicen, como que combinan todos estos factores, ¿no? Pero son personas que sí, han logrado bastante a una corta edad. Y cada universidad tiene su propia visión, ¿no? De qué es lo que están buscando para, o sea, puede ser un MBA como hablábamos, pero cada universidad va a tener su propia forma de aplicarlo y va a buscar diferentes estilos de alumnos dependiendo de cuál es la visión de la universidad y cómo se maneja el cuerpo estudiantil. Hablando de esas personas que mencioné que han hecho maestría, entre muchos otros que he tenido acá en el podcast, te comentan de que a diferencia de tal vez el pregrado, en la maestría es muy poco sobre la educación, ¿no? Realmente no importan tus notas en la maestría, lo que importa es haber ingresado, eso es lo único que importa, porque una vez que ingresaste, ya sí, puedes haber sido el primero de tu clase, el top 10 de tu clase, y eso te da como una certificación extra, digamos, pero al final del día el valor está en, como ustedes dijeron, esta transición de carrera, conseguir una pareja, futuro esposo, esposa, pero de ahí mucho del network, ¿no? De ese network de que de ahí entras a este grupo privado que deben tener su Slack, su intranet, donde que van a hacer conexiones para el resto de tu vida, futuros potenciales socios, inversionistas, te van a poder referir. ¿Cómo han vivido ustedes eso y qué le dicen a personas sobre el retorno de inversión y cómo es que se da ese retorno de inversión? Porque no necesariamente es el aprendizaje. Es parte o sea, es parte por lo que estás pagando. Em, Piensa con quiénes estás estudiando. Son los más brillantes del mundo en tu área que la universidad ha filtrado. Entonces, son personas que de acá 5, 10, 15, 20 años, como tú, van a estar siendo los líderes de la industria en la que te estás especializando, ¿no? Entonces, ese network, pues, vale muchísimo, ¿no? Entonces, y el convivir con esas personas 1 o 2 años y realmente convivir, ¿no? El trasnocharte estudiando, el viajar, el ir a una fiesta, se generan muy buenas amistades que luego te permiten, pues, llegar a tener esas oportunidades de buscar empleo, de consejos, es algo para toda la vida, ¿no? Y ustedes como emprendedores, ¿por qué invertir en eso? ¿No? Mucho de los invitados de este podcast, mucho de este podcast es hablar de emprendimiento. No son muchos emprendedores que ya teniendo un negocio que le está yendo bien, que fue el caso de ustedes, que ahora vamos a hablar, que empezaron desde esas épocas universitarias, ya teniendo ese negocio exitoso, deciden invertir en una maestría. A veces es, ok, me tomé los años de maestría para ir a aprender, tomarme unos años de relajo, de conocer personas, para empezar recién habiendo acabado la maestría. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿O por qué esa inversión tan grande si es que ya tienes algo que está funcionando?
Bueno, en realidad fue una decisión consciente. Como te digo, han sido varias maestrías, de hecho cuatro, si las dividimos entre María Paz y yo, porque hay un retorno. Primero hay un retorno tangible en lo que se aprende, cómo lo aplicamos en la empresa. Entonces, em, y un solo curso puede llegar a pagarte el costo total de la maestría. ¿Para ti cuál fue ese? Te podría decir que marketing, volver a ver marketing en UPenn, cuando analizamos lo que era la propuesta de valor y me hizo reflexionar un poco la forma en la que estaba vendiendo el servicio y no el pain point. Cambié toda una semana y, como te digo, en un mes así ya se pagó la maestría, ¿no? Entonces, si lo ves de esa forma en donde, oye, a la hora en que empiezo a aplicar los cursos, cómo eso va a impactar mi negocio, ese es un porqué, ¿no? El tema de networking es muy importante, sobre todo nosotros que estamos en un mundo académico educativo, hemos llegado a hacer networking con eh, decanos, rectores, decision makers a nivel internacional, y es la industria en la que estamos finalmente, ¿no? Quiera que no, finalmente sí hay retornos, ¿no? A pesar de ser empresarios, si sabes cómo elegir las maestrías o los doctorados, eh, totalmente. Yo creo que justamente porque somos empresarios hay ciertas maestrías que han hecho la diferencia, ¿no? Algo que nos costaba mucho era escalar en un punto porque somos un servicio. Entonces era difícil poder generar esa escalabilidad con la misma calidad. Y por muchos años estábamos buscando esa forma y fue a través de lo que yo aprendí en HEC, en esta maestría en innovación y emprendimiento, que realmente logramos dar como con la fórmula secreta, digamos. ¿Cuál fue el cambio ahí que los permitió escalar? Varios, no fue solo uno, no fue solo uno, no te lo podría resumir en un solo factor, fueron varias cosas, pero fue ver cómo podríamos ser intrapreneurs también, o sea, dentro de nuestro propio negocio, cómo podríamos desarrollar ciertas cosas que teníamos para poder escalar y generar valor. Teníamos muchas cosas donde estábamos perdiendo valor y que no la estábamos como que realmente capturando eso, ¿no? Entonces, fue súper interesante poder analizar nuestra propia empresa, o sea, algo que ya teníamos en principio establecido, ya está concreto, pero poder darle un poco un cambio de manera interna, ¿no? Hablemos de su proceso de emprendimiento. Como mencioné al inicio de la conversación, aparte de haber ayudado a una inmensa cantidad de jóvenes a entrar a las mejores universidades del mundo, en el proceso ustedes han creado un negocio que para mí es lindo porque ayudan a muchísimas personas con un equipo relativamente pequeño, ¿no? Es un negocio muy escalable, muy rentable para ustedes, trabajan de manera remota, trabajan desde donde quieren y hacen algo que les apasiona, que se nota a lo largo de toda la conversación. Han estado juntos desde el inicio. Entonces, niños, eso, ¿cómo se conocieron en primer lugar? En Paracas, en una competencia de vela. ¿Los dos competían? Sí, Sí. ¿Quién ganaba? no sé, todavía hay debate sobre eso. Es antiguo, no recuerdo mucho. O sea, empezaron a salir antes de empezar a trabajar juntos. Sí, nos conocimos por la vela, ¿no? Tenemos el mismo grupo, digamos, de vela. Y nada, empezamos y luego nos dimos cuenta luego que estábamos en la misma universidad, pero como que no nos conocíamos originalmente. Y nada, primero estuvimos juntos como enamorados y poco a poco fue transicionando nuestra relación y creamos la empresa estando en la universidad, siendo novios, ¿no? Éramos chiquitos. ¿Quién convenció a quién de emprender? Alonso a mí. Tú ya estabas vendiendo clases. O sea, yo cuando empecé el primer ciclo de la universidad, este, dije, yo no voy a estar viviendo de propinas. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? O sea, siempre había sido bueno en el colegio. Bueno, pues daré clases particulares. Y llegó un alumno, llegó dos.
eventualmente tenía mi horario optimizado para tener clases en la universidad en la mañana y toda la tarde dando clases y me di cuenta en el primer año de universidad que lo que yo generaba dando clases era más de lo que generaría egresando de la universidad. Entonces ahí ya tenía clarísimo que no iba a ser un dependiente. Eh, no sabía todavía qué iba a hacer, pero no me interesaba practicar en el banco, no. Era más clases y más clases y más clases. Al poco tiempo conozco a María Paz y le digo a María Paz, oye, ¿estarías interesada en dar clases? Ya siendo pareja. O sea, cuando Sí. la conozco, claro, estando juntos, y se replica la misma historia. Entonces, teníamos tanto éxito que sucedió ello, lo cual eventualmente en la universidad terminó mutando a ser la primera, digamos, empresa de clases particulares en el país, llegando a tener 43 profesores trabajando para nosotros, lo cual hizo que cambie todo. O sea, nuestro rol cambió a ser un rol más administrativo, de manejar más de 200 alumnos, ¿Qué enseñaban ahí? De todo. todo. Teníamos alumnos de segundo grado hasta alumnos universitarios. Este, y olvídate, o sea, nos iba bastante bien en cuanto a un tema laboral, ¿no? Pero hubieron, eso ya en la universidad, súper chévere. En realidad era una época, eso era más o menos fines del año 2010, más o menos, por ahí, fines de esa década, en donde el emprendimiento no era bien visto. Era como, no tienes trabajo. Entonces te decían, como, ¿qué haces? Ah, doy clases. Ah, ¿no? Este, y nosotros remamos y remamos y remamos en esto, ¿no? Pero eventualmente una cosa fue llegando a la otra y lo primero que descubrimos fue que habíamos llegado al pico de ese negocio porque ya no era escalable. Porque por ahí a veces te fallaba un profesor que debía darle clases a un alumno y ese alumno tenía examen mañana, entonces el padre llamaba molesto con justa razón. Entonces ya estábamos al máximo de la capacidad de ese modelo y teníamos que buscar otro modelo, Y en ¿no? esa época no es que se usaba el Zoom ni nada de eso. O sea, era Nada. todo presencial. En las casas de O los sea, no chicos. sé si siquiera había WhatsApp o no, o sea, era, creo que con BlackBerry, o sea, estamos hablando, Vivían. sí, hace varios años. Y así es como surge la oportunidad luego de crear Educa, porque algunos alumnos nuestros habían solicitado clases de SAT, lo cual yo había hecho para mi pregrado en Hopkins. Y como de paz vimos la oportunidad de decir, oye, nos lanzamos, dijimos, ok, a ver, eso se cobra por hora, si tenemos 6 alumnos, les cobramos menos por hora, pero por 6 sacamos más en volumen. Y nos alquilamos un garaje, y en ese garaje pusimos 3 carpetas de cada una de 2 alumnos, y ahí empezó el Educa. Se especializaron, para empezar, en el tema del SAT, que eso fue clave. Sí, Sí. y una pequeña mini oficinita, empezando con un Mini, counseling. mini. Sí. Empezando con un counseling y en 6 meses la cosa ya era una cosa que se salía de la capacidad que podía existir. Espérate, esa parte es importante porque mucha gente está empezando un negocio ahorita y ya quisiera que en 6 meses haber escalado tan rápido. La razón principal dirías que fue porque tenían una oferta que nadie más proveía, o sea, esta especialización en el SAT. Yo creo que fue 2 cosas. El right timing, porque yo creo que si empezábamos esto 5 años antes, hoy día no habría una Educa, porque tal vez 5 años antes no había la demanda de alumnos yéndose al extranjero. Entonces, eso es algo Importante. importantísimo, ¿no? Y segundo, dando un servicio de calidad. Entonces, se empezó a cada vez difundir más la noción de que, oye, hay este centro que me enseña para el SAT y son gente capa y teníamos un montón de demanda. Entonces, fue como que, y los clientes que empezaban a llegar, y dijimos, ok, tenemos que escalar esto ya a algo real y alquilamos una oficina en Gris de 90 metros cuadrados en un
edificio de oficinas ya formal, ¿no? Arquitectos, hicimos las oficinas, este, Los salones. pero el negocio original, o sea, si tú dices, oye, ¿cuál es tu capital de inversión de Educa? Fueron los 7.000 soles para poner ese garaje bonito, ¿no? Ya después, con el flujo de caja que iba generando la empresa, se hizo la oficina número 1, la grande ya. Este, Luego se amplió. Esa se amplió. a los 6 meses abrimos la Molina, este, porque había demanda en la Molina y había tanta demanda en la oficina de Miraflores que alquilamos la oficina del costado, tumbamos y teníamos 160 metros ya de oficina funcionando, ¿no? Entonces, ese fue un poquito el inicio de Educa. No, increíble cómo han escalado hasta ahora. Pero mucha gente se va a preguntar, mucha gente que tal vez tiene una habilidad, un servicio para vender, como ustedes, ¿cómo consiguieron esos primeros clientes? Esa es la parte donde la mayoría se traba. Sí, los primeros clientes nuestros, en verdad, fue un poco boca a boca lento, pero cuando quisimos escalarlo a tener un primer profesor, un segundo profesor, un tercer profesor, o sea, ya a formalizarlo como una empresa, se nos ocurrió, oye, mucha gente de Lima pasa su verano en el sur y específicamente targeteamos Asia como destino. eh, ¿Qué tal si abrimos ahí un local en Asia para atender a todos los alumnos que puedan requerir clases, ya sea por vacacionales o porque quieren clases? Em, y eso hicimos. Alquilamos un localcito y seguimos toda la teoría de marketing. Haz tus flyers, ponlos así, hazlos así. Me acuerdo que repartimos 5.000 flyers en el Boulevard. 2 semanas después, cero llamadas. Entonces, era como que hablando con los profesores en la universidad, ¿qué hago ahora diferente? Haz esto, haz esto, haz esto, pero y nada funcionaba. Hasta que un día, este, a, a recomendación de mi mamá se nos ocurre, ¿no? A través de esta idea de ella, oye, vayan por la playa, caminen por la playa, sombría por sombría, y preséntense. Y se hizo eso, y no es que las personas no hayan visto el flyer, eran como que, ustedes son. Simplemente querían saber un poco más, ¿no? De lo que estaba detrás del proyecto, de quiénes eran. Y así fue como empezamos a captar a algunos clientes allá. Como cualquier negocio, creo yo, en la playa, no es un negocio que generaba utilidades en ese momento, pero el valor de ese cliente en el tiempo, ese cliente que me iba a quedar por 2, 3, 4 años, ahí estaba la verdadera utilidad, ¿no? Y ese cliente además luego me iba a recomendar a 5 alumnos que a la vez recomendaban a otros 25. Entonces, fue un poco el tema de cómo en el inicio funcionó, pero literalmente, yo siempre lo digo, o sea, el negocio ha sido a pie. Creo que es algo súper importante, ¿no? En especial en un negocio tipo de educación, consultoría, coaching, servicios, donde al final del día es alguien, una persona que te está dando la solución. Humanizar, enseñar quién está detrás de la empresa. Y muchos cometen el error de que sí, promocionan un logo, una empresa, un nombre y ciertas palabras de lo que supuestamente pueden lograr por ti, pero al final del día, ¿quién está detrás de esto, no? Para la suerte de los que están escuchando hoy en día, tal vez no tienen que hacerlo caminando persona por persona. Hoy en día, gracias a las redes sociales, cosas como lo que estamos haciendo acá, el podcast, ustedes también tienen un podcast. ¿Cómo se llama? Degrees Overseas. Degrees Overseas, me encanta, sobre cómo justamente entrar a las mejores universidades overseas del mundo. Esa es la manera más escalable ahora de enseñarnos, ¿no? Entonces escalaron, crecieron, compraron ya una oficina, un lugar para enseñar un poco más oficial. Luego, al siguiente nivel, ¿cuál fue la estrategia? Creo que lo que ustedes, me adelanto de lo que yo he visto, esa calidad de servicios. Así se han posicionado como la solución premium y se han diferenciado y han sido consistentes. Yo he visto cómo no han empezado 15 negocios y 14 unidades. Y han en verdad iterado un producto a lo largo de una década o más.
y han dejado que simplemente la calidad del servicio hable por ustedes, ¿no? Es que ha sido justamente eso, ha sido especialización. Agarramos un producto y meternos de lleno en ese. Y de hecho, un poco al principio fue, ok, o sea, ¿cómo hacemos que las personas confíen en nuestro conocimiento? ¿Es porque yo lo viví? Yo siempre digo eso, o sea, hay mucha gente que entra en esta industria, o sea, de hecho, O cualquier industria de los tengo, servicios, coach, se presta para cualquier pero negocio de te conocimiento. doy ejemplo, o sea, tengo exalumnos míos del año pasado que hoy por hoy son profesores. Entonces, ¿están capacitados para ser profesores habiendo sido alumnos el año pasado? O sea, no porque te fue bien, necesariamente lo vas a saber enseñar o lo vas a saber, ¿no? Llevar Claro, hacia o, otro. o porque ingresaste a la Universidad X, ahora eres tú el que va a guiar a personas. Ojo, la educación es un tema muy sensible, ¿no? Entonces, no puedes jugar a intentar hacerlo. Entonces, justamente ese fue un poquito la idea que tuvimos de, porque yo lo hice en su momento, ahora yo soy el gurú, entonces buscamos especializarnos, no ser empíricos. A nivel SAT, fuimos los primeros en Latinoamérica en tener la franquicia de la Princeton Review, que en su momento era la empresa más grande de preparación para SATs en Estados Unidos. Nos tomó 2 años pasar por todos los procesos burocráticos para poder obtener esa licencia, ¿no? Entonces eso ya nos daba un poco la certeza de que, ok, sí saben enseñar SAT y tienen idea de lo que hablan, ¿no? Y a nivel counseling, sacamos los certificados más grandes de mayor duración que existen en el mundo, tanto en Estados Unidos en UCLA como uno en Europa que es de Oxford. Ya, entonces concéntrate en proveer una solución de un problema que en verdad has vivido y que realmente es un experto. El mercado se da cuenta bien rápido si es que no lo eres. Y eso te ayuda a perdurar en el tiempo, que es lo que todos queremos. A manera de modelo de negocio, mencionaste, María Paz, hace un rato de que fueron en el camino iterando hacia algo más escalable. En Ondas, ¿qué han aprendido sobre cómo escalar un negocio en esencia de servicios, conocimientos, consultoría? Creo que al final es lo mismo, especialización. O sea, dentro de nuestro propio servicio nos especializamos en diferentes áreas, ¿no? Y algo que nosotros nos cuestionamos mucho, o sea, ningún año es igual al anterior, porque siempre está la pregunta de cómo podemos hacerlo mejor. Siempre está, todos los años, buscamos rediseñar nuestros procesos internos para proveer el mejor servicio que se pueda. ¿Cómo podemos hacer que esto sea mejor? ¿Cómo podemos hacer que esto sea mejor? Y siempre preguntándonos eso a nosotros mismos de manera constante. Yo siempre tengo una libretita en mi cartera porque a veces se me ocurren como que ideas en medio de la nada y sé que me las voy a olvidar, entonces las apunto y como que luego ya lo hablo con el equipo y como que lo converso con Alonso también para ver cómo podemos buscar dar el mejor servicio, porque al hacer eso, para nosotros ya la siguiente etapa de que se pase boca a boca y que las personas vean este valor, ya sea por default, ¿no? Por lo que estamos haciendo, ¿no? El reto más grande, de hecho, en ese sentido es cómo escalo yo un servicio en donde la calidad de 10 clientes es igual a la calidad de 100 clientes. Porque finalmente no tengo materia prima que comprar y que la transformo y la vendo. Es un servicio. Entonces, eso ha sido una década de aprendizaje, de ir viendo, ok, acá hago este cambio, perfecto, acá no funcionó, mínimos ajustes de ir entendiendo cómo puedo escalar un servicio, y mantener la calidad de toda la vida. Entonces, te puedo decir que realmente son décadas de know-how que están dentro nuestro de cómo ha llegado ahí. Hablemos un poco de eso, ¿no? Creo que tal vez una clave podría ser, hay cosas que ustedes hacen por completo para su cliente, ¿no? Como que en verdad te remangas y acá yo me meto y lo hacemos por ti. Y son las partes menos escalables, pero que tal vez para proveer ese nivel de calidad que mencionas no se pueden estandarizar demasiado. Luego hay otras cosas que por ahí haces en conjunto con tu cliente, como que hecho contigo, nos vamos a juntar y vamos a hablar y tú vas a hacer esta parte y yo hago esta parte. Y luego tal vez hay partes que son más asíncronas,
que es como, oye, mira, acá hay videos que puedes ver a tu propio ritmo, léete este libro, haz esto por tu lado y ven a mí cuando lo tengas hecho o lo tengas captado. Creo que eso es algo que yo he aprendido de cómo escalar servicios, que es cómo combinas estas tres categorías, ¿no? Cosas que haces para alguien, cosas que haces en conjunto, llamémosla medianamente escalable, y luego cosas más asíncronas que le tiras un poco la pelota a ellos para que ellos avancen por su lado, que no necesariamente te tienen que tener ahí. Definitivamente. Esos tres factores existen en los dos servicios que damos. Y como te dice María Paz, siempre con la visión de irlos mejorando, ¿no? Pero también con la visión estratégica de aprender del primer negocio. O sea, el primer negocio que te contaba de las clases llegó en un momento a eh, ser ya una capacidad máxima y empezar a fallar y la calidad ser no la que nosotros inicialmente ofrecíamos. Entonces, como plan estratégico de la empresa tenemos un número de clientes máximo al cual se llega y al cual vamos a atender. Te obliga a subir precios, eso. Es que no es que te obligue a subir precios, es las mejoras que yo implemento en mi servicio eh, demandan mayores precios, ¿no? Entonces, em, y es básicamente eso, ¿no? Entonces, nuestra visión no es tanto o sea, olvídate, tener 1.000 clientes. Al día siguiente quiebro porque no puedo atender a 1.000 clientes. O sea, jamás, ¿no? Mi visión es, como te digo, llegar a esos clientes que tenemos ya determinados y año a año ir continuando con las mejoras en el servicio y seguir nicho, seguir en lo que hacemos y seguir siendo muy buenos en lo que hacemos. Creo que algo que su negocio tiene que es muy importante es este concepto que en inglés llaman el willingness to pay, ¿no? ¿Qué tanto alguien está dispuesto a pagar por tu servicio? Y está muy relacionado a qué valor provees, ¿no? En el caso de ustedes, cuando alguien ya se está comprometiendo a una inversión grande, que es dónde voy a estudiar los siguientes años de mi vida, en especial si estoy yendo al extranjero y entrar en una de esas universidades que por más que tenga beca o no, representan decenas de miles de dólares, y ese diferencial entre haber trabajado con Educa o no puede ser determinante entre ir a una universidad, llamémoslo top 10 versus una ya fuera del top 50, vale un montón. Entonces el willingness to pay ante un negocio como el de usted es altísimo, porque ya estoy comprometido a gastar esta decena de miles de dólares, que son más, unos extra más, no en decenas de miles, pero unos cuantos miles de dólares más para ese boost extra que va a ser exponencial en el retorno de inversión. Entonces creo que ustedes han encontrado un negocio que tiene eso y es una gran recomendación para alguien que esté formulando un negocio de servicios, conocimientos o hasta un producto que es, o realmente piensa cuánto vale este extra, este servicio que le estás dando a alguien y cuál es ese willingness to pay. Cuando lo ves porcentualmente es mínimo, pero el retorno que ellos tienen es Es gigante. gigante. De hecho, lo tenemos medido Gigante, incluso. totalmente, totalmente. Entonces, es totalmente correcto lo que mencionas. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles del negocio? ¿Han estado cerca de quebrar? Nunca, nunca. De hecho, nunca hemos tenido préstamos bancarios. Ha sido un negocio muy líquido. Pero definitivamente el inicio, en donde era un negocio de dos, María Paz y yo, después de tres, después de cuatro, porque es un negocio de pareja al inicio, ¿no? De novio, novia, novio, novia, esposo, esposa, y el negocio pues se traslada al hogar, ¿no? Y pues eh, no hay una brecha, no hay una pared entre dónde es el negocio, dónde es la relación personal, familiar. ¿Qué han aprendido por ahí? ¿Qué consejos tienen para parejas que deciden emprender juntos? Es difícil, no lo vamos a negar. Ha sido un camino largo. Intentar de crear espacios donde no se hable de trabajo, dejar la laptop un rato, algo que es que a los dos estamos constantemente buscando cómo mejorar. Entonces siempre era como ya nos vamos, terminamos de trabajar, entre comillas, pero estábamos con la laptop en la cama haciendo cosas, conversando, y hay un momento en que eso era agotador, ¿no? Porque no había otro tema que no sea la empresa.
Yo me imagino que Alonso es el que más todo el rato quería estar ahí. Sí, tuvimos que buscar esa consultoría profesional de un terapeuta de parejas que nos ayude en el ámbito laboral a entender cuáles son los boundaries, ¿no? Hasta aquí, hasta allá, que he hecho hasta el día de hoy le agradecemos muchísimo porque nos permitió entender realmente qué es bien y mal, porque tú partes de una escena en la que nadie te enseñó esto y nadie te dijo cómo funciona. O sea, no es que estoy en una empresa que es 9 to 5 y termino, ¿no? Entonces, ya ahora en donde la empresa pues tiene 30 personas, María Paz lidera su equipo por completo, yo lidero mi equipo. Para vernos tenemos que agendar reuniones en el calendario y saber, ok, el jueves es una reunión de coordinación de área, ¿no? Pero al inicio fue muy duro porque sí podrían ser momentos de estrés en donde, ok, estamos viendo Game of Thrones y, oye, por si acaso se me acaba de ocurrir como que, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿No? Es complejo. ¿Cómo aprendieron a dividir esos espacios de trabajo versus los de, llamémoslo, vida personal? O sea, eran estos días, estas horas, literal, en este cuarto no se habla de eso. O sea, ¿dónde marcaron la línea? Horas principalmente, ¿no? Como que tratar de dejar la laptop en la oficina. Eso era como que algo que nos recomendó nuestro terapeuta, como que para no trasladar tanto el negocio a la casa y poder marcar esos espacios, ¿no? Pero igual, o sea, hoy en día hay momentos en los que tenemos que hablar de negocios o cosas incluso en el carro, o sea, nuestros mismos hijos escuchan en el día a día, ¿no? Es parte de lo que somos, pero creo que ya la empresa llegó a un punto en el que, digamos, cada uno tiene su área y en verdad cada uno maneja su área de manera bastante independiente. Entonces no hay tantas cosas que tenemos, o sea, solamente como la visión estratégica más macro, pero ya el día a día, como el nitty gritty, ya no lo vemos entre nosotros, ¿no? Y eso lo hace bastante más llevadero. Porque lo que yo he visto, tú, Alonso, manejas un poco más, tal vez la parte comercial, marketing, estratégico, y tú, María Paz, ahí estás con los chicos, con Sí, los la padres, parte eres educativa. sí. Sí, o sea, yo tengo un equipo que es, digamos, es medio bastante independiente del resto del equipo de Alonso, casi ni nos cruzamos. Y yo soy la que, pues, digamos, de alguna forma provee el servicio, mi equipo, a los clientes. Operaciones. Sí. Y Alonso ve toda la otra parte, ¿no? Yo prefiero tu chamba, Alonso. Incluso eso nos ha permitido entender cómo también interactuamos con nuestros trabajadores, porque, o sea, el empresario no deja nunca el trabajo fuera de su mente. O sea, puede estar en vacaciones, en la playa, 11 de la noche, y las ideas te van a ocurrir, o por ahí estás angustiado y sigues con angustia. Este, entonces, las personas de su equipo todos tienen un celular aparte de la empresa, y yo les digo, tú no lo lees eso de tal hora a tal hora, tú no lo revisas porque tienes que tener tu espacio personal, pero puede que te llegue un mensaje mío a las 2 de la mañana. No significa que, de vuelta, no tienes que leer jamás hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque se me puede ocurrir una idea a las 2 de la mañana y la quiero poner para discutirla al día siguiente, ¿no? Entonces, es un poco el aprendizaje que tuvimos en pareja de sacar esos boundaries y ponerlos muy, muy limitados, ¿no? Y hacia adelante, ¿cómo cambia su negocio? El futuro de la educación. ¿Cómo ven que tienen que cambiar ustedes como negocio para seguir destacando en un mundo donde tal vez existe ya la inteligencia artificial, que puede ser parte del trabajo? De hecho, yo te puedo decir con total certeza que hoy, 2024, posiblemente ya hay un AI que enseña mejor SAT o hace mejor una consultoría, pero ese AI no tiene un factor humano. Entonces, eh, un adolescente no se va a conectar a que una computadora le enseñe y la computadora no va a saber qué le falta aprender a ese adolescente. Entonces, parte de por qué los padres buscan, por ejemplo, esas clases de SAT es por ese factor humano, en donde el profesor puede saber muy bien diagnosticar al alumno, generar esas conexiones, además de saber que tu hijo va a entrar a tal hora a la clase. En la parte de la consultoría,
Eh, el AI cómo te va a armar la lista en base a que a rankings, en base a presupuestos, en base a variables que tú podrías poner en un spreadsheet y lo hace, ¿no? Pero nunca sabe ese factor humano en donde María Paz pueda decir, pero por si acaso la universidad es así y creo que con tu personalidad tal vez no va muy bien. O esa intermediación entre los alumnos y los Y los papás. papás. Ujú. Difícil que le AI te saque esa bien. Sí, En- sobre todo porque los papás muchas veces, los chicos están muchas veces más informados de los procesos que los mismos papás, porque no siempre lo han vivido. Entonces para ellos también es un mundo nuevo, ¿no? Y poder hacerlos, explicarles eso también es bastante importante. Sí, y eso se extrapola a la educación en general, o sea, es pensar como que ya hay AIs que pueden ser reemplazar a la universidad por completo, reemplazar al colegio por completo. Posiblemente los haya, pero de vuelta, lo que yo creo que en la educación falta, y va a faltar siempre, va a ser ese factor humano, ¿no? Esa profesora en primaria que venga y que vea a tu hijo triste y le diga, oye, tómate un momento, con calma, sal fuera del salón, ¿no? O sea, entonces, no creo honestamente que exista aún una tecnología que nos permita eh, ser reemplazables en esta industria, ¿no? Yo creo que ese toque humano va a ser necesario, en especial en una decisión tan importante en la vida de alguien. Así que creo que siempre van a estar ahí ustedes presentes. Quiero que haga una dinámica. Me ha encantado esta conversación, una dinámica rápida. Varias preguntas. Lo primero que venga a su mente. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a su mente? Para mí, un amigo que se llama Raúl, él tuvo una vida bastante difícil al inicio, pero luego salió a valorar bastante esas dificultades y plasmarlo en una linda familia que tiene hoy día y sobre todo poner primero a su familia, el tiempo de calidad con ellos antes que todo. ¿Qué es algo que tú crees que es cierto que otras personas dirían que estás loco o loca por creer? Y yo creo que a través de la educación todo es posible. Hay muchas personas que dicen como que ya, que estudio esto y chao, ¿no? Como que la educación es un medio para un fin, pero no. O sea, aprender por el gusto de aprender, ¿no? Es algo que a mí personalmente me gusta. ¿Qué oportunidades de negocio ven que recomendarían a un amigo o familiar? La recomendación sería siempre especialízate en algo, pero a lo largo de mi vida he visto varias oportunidades de negocio eh, que luego las vi implementadas y eso fue yendo, de hecho una vez fui con María Paz a la Feria Cantón en China, donde ves todas las novedades que existen, que luego las ves en Lima 2 años después. O sea que si pueden ir a esa feria, vayan porque realmente hay cosas muy chéveres que podrían tranquilamente poner muy fácilmente. Yo creo que cuando tuvimos hijos empezamos a darnos cuenta de un montón de pain points que existían que antes no veíamos. Y ahí hay bastante por trabajar. O sea, todavía hay muchas cosas que los niños eh, o que las familias pueden necesitar en un país como el nuestro que hace sentido poder incursionar en eso. ¿Qué herramientas, softwares usan en su día a día que les hacen la vida más fácil? G Suite, todo G Suite, Calendars, mi mejor amigo, Slack. Y en verdad ya no uso Excel porque uso Sheets. Ya no uso Excel, pero digamos, Sheets es... Tenemos un montón de herramientas. O sea, de hecho, pagamos como por lo menos 5 o 6 herramientas de AI. Em, Antes, por ejemplo, se usaba mucho eh, herramientas como Grammarly, se han dejado de usar. Tenemos ChatGPT, Perplexity, tenemos un propio CRM para consultores, que se llama Cialfo. Em, por lo menos usaremos unas 15 herramientas digitales en la empresa. Si pudieran tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? De todas maneras, David Bowie. Lo admiro y te diré porque, muy aparte de que es un artista musicalmente, para mí, de mis favoritos, quisiera entender cómo también logró ser actor, modelo, o sea, un artista multifacético y entender su visión de la vida. Una mala recomendación que suelen escuchar a otras personas dar.
sea, en mi rubro, una mala recomendación es como que ándate por lo más fácil. Es como que a veces es como, pero por ese lado ellos me dicen que puedo entrar sin SAT, así nomás. Es como que nada en la vida que valga la pena va a ser fácil. Entonces ya deberías empezar a dudar cuando las cosas son muy sencillas. Y por el lado, creo yo, de los negocios que me han dado esa recomendación de manera constantes, ¿para qué vas a hacer cambios? ¿Para qué vas a innovar? ¿Para qué vas a gastar en lo que fuere si ya te está yendo bien? ¿No? O sea, un poquito ese downer a entender de que no, estoy invirtiendo para crecer. Tú tienes que de cierta manera quebrar tu negocio actual antes de que un competidor lo haga. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? Organizar mi equipo. Definitivamente planificación estratégica. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Vuelven a la vela? No, yo investigadora. Arquitecto. Mejor compra de $100 o menos. Mi mantita eléctrica. ¿Mantita eléctrica? Te va a cambiar la vida. Tipo, ya, es una mantita que enchufas y se calienta y es calientita. Entonces, yo soy súper friolenta. ¿Dónde compro eso? La compramos en Turquía, ¿no? En Europa la En consiguen. Europa. Es un buen negocio, tal vez para la idea de negocio. Puede ser, pero la mantita eléctrica fue un antes y después en mi calidad de vida total. Tan es así que cuando nos hemos mudado ya ahora a Panamá, que es un clima tropical, yo tenía 3 mantitas. Y como que no me quería deshacer de ellas y como que solo se las vendí a mis mejores amigas, a mis 3 mejores amigas que sabía que le iban a apreciar y todas me han escrito como que este es el mejor momento de mi vida. Yo creo que un kit, o sea, todo esto vale menos de $100. El cuellito para viajar, una máscara y una buena máscara para taparte los ojos hace que puedas viajar muy cómodo. Y como viajo tanto, realmente te cambia la calidad del viaje. Con unos buenos audífonos para complementar. Noise cancelling si se puede, también, mejor. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirían? El nombre de la ONG. Todo inicia con un sueño. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más les ha ayudado? Estudiar. Porque el estudiar demanda que aparte de trabajar, de ser padres, de ser esposos, de ser hijos, tienes que encontrar un horario para también estudiar maestrías, estudiar doctorado. Entonces, te organiza tu vida por completo. Y es algo que realmente nos permite ser mucho más eficientes. Sí. Yo diría que mi iWatch, el uso de mi iWatch, me lo pongo para que vibre cada cierta cantidad de tiempo y poder darme mejor cuenta de los tiempos, que es algo que me cuesta a veces manejar. Entonces como que me ha vuelto un poquito más eficiente. Que no se te pasen las horas. ¿Libro que más han recomendado? El libro que más les voy a recomendar a mis hijos posiblemente sea el de Grit de Angela Duckworth, porque el mundo no se logra más que con resiliencia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal hábito que yo quiero que generen. Hay un libro bien bonito que leo siempre con mis hijos que se llama El vuelo de Galo, que es un libro de unas oruguitas que van creciendo de manera diferente y creo que es un libro bastante bonito para poder entender un poco sobre la diversidad. ¿Película que más han recomendado? Interstellar. Buena. Creo que Inception. Ahí estamos con Nolan. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que han realizado? Puede ser de dinero, tiempo, energía. Definitivamente la educación de nuestros hijos. Yo iba a decir, tener nuestros hijos. O sea, cuando ya tuvimos a los chicos, se activó un motor que antes no existía. Y es inversión de todo. Plata, tiempo, todo. Me ha encantado esta conversación. Han aportado muchísimo valor a la sociedad y estoy seguro que lo seguirán haciendo. He podido verlo de primera mano, como dije al inicio de la conversación. Y nada, ya sé todavía en bastantes años a quién le voy a pedir ayuda. Así que nada, muchísimas gracias.
Gracias, no, No, gracias a ti por gracias. tu tiempo. Sí, mil gracias.